Entonces, estas comunicaciones de los osteocitos que se comunican formando una especie de red entre todos los osteocitos en el espesor del hueso, se forma un sistema de comunicación que se llama sistema lácuno-canalicular. Porque forman lagunas donde están insertas los osteocitos y forman canales. ¿Qué pasa por los canales? Las prolongaciones citoplasmáticas. ¿Ya? Piensen que es como una fibra, como un cablecito que comunica un osteocito con otro osteocito y otro y otro y otro en el espesor del tejido óseo. Y este sistema lácuno-canalicular se va a encargar de ¿qué? De hacer el transporte de todos los elementos químicos que vamos a encontrar dentro del tejido óseo. Vamos a encontrar más de 30 elementos como el calcio, el fósforo, el litio, el flúor, el selenio, el manganeso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si en mi alimentación me falta calcio, ¿de dónde voy a sacar ese calcio? Estos osteocitos también están comunicados con el sistema circulatorio. Por lo tanto, si a mí tengo un déficit de calcio, lo voy a sacar, se les va a avisar a los osteocitos que falta calcio en otros órganos, entonces ellos en las paredes que tienen disponibles van a sacar calcio del hueso y lo van a pasar al sistema circulatorio. Por el contrario, si yo tengo algún exceso de elemento, de flúor, de manganeso, cualquier elemento, entonces ellos lo van a sacar del sistema circulatorio y lo van a almacenar en el tejido óseo. Por lo tanto, si existe exceso de calcio, hay señales que las células que están en la periferia le envían a los osteocitos para que deposite estos minerales en sus capas. Cuando hay exceso, cuando hay déficit de calcio, ¿cierto? El osteocito es capaz de sacar calcio del tejido óseo y pasarlo al sistema circulatorio. Por lo tanto, este osteocito, ¿qué va a hacer? Va a regular finalmente la homeostasis de nuestro organismo. El sistema lácuno-canalicular es importantísimo entonces porque va a permitir que nosotros podamos regular la cantidad de elementos químicos que vamos a tener disponibles a través de nuestra dieta para poder entregárselos al resto de los órganos y al resto del cuerpo. Así es como se ve el osteocito. Se fijan que se forma como una laguna adentro del tejido óseo donde va a estar el hábitat de este osteocito y se van a formar aquí unos canales donde van a permitir entonces la salida de estas prolongaciones citoplasmáticas. Por esa razón es que se llama sistema lácuno-canalicular. Entonces, finalmente, el tejido óseo, ¿cierto?, va formándose siempre las células madre, haciendo un resumen de lo que vimos, las células madre que vienen, ¿cierto?, de las crestas neurales, antes de que se cierren, se forma el tubo, migran a diferentes áreas. Estas células madre mesenquimáticas indiferenciadas se van a agrupar al lado de un vaso sanguíneo y se van a diferenciar en osteoblastos primero. Estos osteoblastos van a empezar a formar rápidamente matriz extracelular blanda, orgánica. Estos van a avanzar. Esta matriz, por acción enzimática, se va a transformar en tejido duro, matriz inorgánica. Van avanzando los osteoblastos, como estos anillos concéntricos, ¿cierto? Van avanzando, 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 como una ronda hacia afuera. Se van formando estos anillos de tejido óseo. Y en la medida que estos osteoblastos avanzan, algunos de ellos van a quedar atrapados adentro del tejido óseo. Como quedan rodeados de tejido óseo, ya no pueden seguir formando hueso, entonces, ¿qué van a hacer? Se van a cambiar, ¿cierto? Se van a diferenciar en osteocitos. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Que reducen sus organelos citoplasmáticos, porque ya no es una célula productora de nada, y van a formar prolongaciones citoplasmáticas para comunicarse con otros osteocitos, ¿cierto? Y formar este sistema lácuno-canalicular. ¿Ya? Ahora, finalmente, se termina formando, ¿cierto?, el tejido óseo tal y cual ustedes lo conocen histológicamente, y el tejido óseo va a ser el mismo, ya sea por crecimiento endocondrial o por crecimiento endocondrial. Siempre histológicamente va a ser el mismo. Bien.
Entonces, ¿cuál será la diferencia con el método indirecto u osificación endocondral? Dijimos que se debe a una diferencia funcional. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que esta base del cráneo, por eso se llama base del cráneo, de ahí su nombre, es la base para soportar el crecimiento del encéfalo. ¿Qué se forma aquí primero? Un cartílago. Por lo tanto, nuestras células madre que vienen del tubo neural se van a diferenciar en esta zona, primero en condroblastos, para formar entonces el cartílago. El cartílago crece, ¿cierto?, hasta que se cumple el programa genéticamente establecido para él. Tenemos aquí la formación de nuestro cartílago con todos los condroblastos, y el cambio se produce, se va a mantener el cartílago, ¿ya? Se forma el cartílago hasta que se establece el programa y espera el crecimiento del encéfalo. Una vez finalizado el crecimiento encefálico, este condroblasto el cartílago, empieza a cambiar y empieza su proceso de degeneración. Degeneración para poder entonces permitir el reemplazo por tejido óseo. ¿Cómo comienza este proceso de cambio? Los vasos sanguíneos que están por fuera comienzan a penetrar el cartílago, ingresan, y este ingreso de vasos sanguíneos trae consigo células madre nuevas que se van a diferenciar en osteoblastos, formando especies de lagunas internas del tejido óseo. Entonces es como que en el espesor del cartílago un vaso sanguíneo ingresa como una aguja, se ramifica, dentro de estos vasos sanguíneos llegan células madres que se agrupan en el espesor del cartílago y se empiezan a formar lagunas internas de tejido óseo. Entonces, dentro del mismo cartílago tenemos diferentes zonas de tejido óseo que se van juntando hasta reemplazar volumétricamente todo el espesor del cartílago por hueso. Van creciendo estas lagunas de tejido óseo hasta finalmente formar completamente la base del cráneo cartilaginosa en base del cráneo óseo. Esas son las etapas de crecimiento endocondral. Tenemos un precursor cartilaginoso que crece hasta esperar el crecimiento completo del encéfalo. Comienza entonces luego un proceso degenerativo con la invasión vascular, con estas lagunas de osificación en el espesor del cartílago, que van a formar osteoblastos, fibroblastos, y la formación de la matriz ósea. Se va a perder totalmente el remanente de cartílago y finalmente vamos a tener reemplazo completo por tejido óseo. Este es el resumen entonces de, en el cráneo, cuáles son los huesos que se forman por osificación primaria y cuáles son los huesos que se forman por osificación endocondral. La próxima clase nosotros vamos a hablar básicamente de bóveda del cráneo. El próximo jueves y el próximo lunes vamos a hablar de cómo se forma en extenso la base del cráneo, ¿ya? Luego van a tener otras clases de crecimiento del tercio medio de la cara y tercio inferior de la cara con el doctor Rosas, y estos son los huesos entonces que se forman por osificación intramembranosa u osificación condral. Ya, hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, vamos a ver lo que hacemos a terminar. Bien, lo que acabamos de ver hasta ahora es la formación de tejido óseo prenatal. ¿Cómo se forman los huesos en el feto y en el embrión? Ya sea que estamos hablando de la cara, de la cabeza, por método directo o indirecto, ¿cierto? Pero también hay un crecimiento del tejido óseo que es postnatal. Este individuo nace y desde una pequeñita, ¿cierto?, empieza a crecer. Ahora, los huesos durante el crecimiento postnatal lo hacen también de dos formas, ¿ya? Aparte de lo que acabamos de ver, las formas de crecimiento del tejido óseo postnatal,
después del nacimiento, ¿cierto? Cuando ya se formaron los huesos, es por migración o remodelación o por desplazamiento. Entonces, la forma en cómo un hueso puede crecer postnatal es por remodelación o por desplazamiento. La remodelación, ustedes ya la conocen, ¿cierto? La remodelación ósea se produce y se forma por está encargada, ¿cierto?, las células del tejido óseo, que son los osteoblastos y osteoclastos. Ellos se encargan entonces de remodelar el tejido óseo. ¿Cómo? Habiendo zonas de aposición ósea o habiendo zonas de reabsorción ósea. ¿Cuándo va a haber aposición? Cuando en el hueso haya tensión. ¿Y cuándo va a haber reabsorción? Cuando en el hueso haya presión. Entonces, esto es también lo que se llama metabolismo óseo. Cuando ustedes escuchen hablar del metabolismo óseo, ¿qué significa? El metabolismo óseo es la actividad celular de estos tres componentes celulares, los más importantes del hueso. Cuando actúe el osteoblasto, formando tejido óseo, cuando actúe el osteoclasto, reabsorbiendo tejido óseo, y cuando actúe el osteocito, ¿cierto?, realizando la homeostasis del hueso, de la parte interna. Entonces, el hueso es un tejido lábil. ¿Qué significa que sea un tejido lábil? Un tejido lábil es aquel tejido que está en constante división. Un tejido lábil tiene la capacidad de regenerarse y no de cicatrización. Eso quiere decir que cuando un hueso se fractura, ¿se forma una cicatriz o se forma hueso? Hueso, ¿cierto? ¿Alguien se ha fracturado alguna vez algún hueso acá? ¿Sí? Ya. El hueso, no se forma una cicatriz en el hueso, se forma hueso, ¿cierto? Ambos segmentos que se fracturan, finalmente se reducen y se forma hueso entre ellos, no una cicatriz. ¿Ya? La piel también, cuando la herida no es tan grande, tiene la capacidad de regenerarse. La encía, ¿han visto cicatrices en la encía? Cuando se forma una herida en la encía, se regenera con más encía, porque son tejidos lábiles, capaces de dividirse rápidamente. ¿Ya? A diferencia de los tejidos estables o los tejidos permanentes, que cuando hay heridas, cicatrizan y no se regeneran. El recambio óseo ocurre en periodos, ¿cierto?, rápidos, que puede ir del 30 al 100% por año. Eso quiere decir que en un niño, la mayor parte de su tejido óseo va a ser completamente distinto de un año a otro. O sea, en un niño de 6 años, todo el hueso que tiene en ese momento, en todo el componente celular, va a ser completamente distinto de un año a otro. Todo el componente celular cambia. ¿Ya? En un adulto, como la capacidad funcional disminuye y las células también se van a dividir con menor velocidad, el recambio del tejido óseo es menor en un adulto mayor. La remodelación es un proceso activo y complejo porque cumple y son varias etapas en las que se producen, pero básicamente reabsorción y aposición ósea. Es sincrónico, eso quiere decir que ocurre al mismo tiempo aposición y reabsorción, pero no necesariamente simétrico. Entonces es, como en un lado, ¿cierto?, tenemos nuestro tejido óseo, por un lado hay alguien, un osteoclasto que está rompiendo este muro, rompiendo este hueso, y por otro lado está el osteoblasto que está poniendo más ladrillo ahí, poniendo más hueso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este tejido óseo? De esta posición va a ir cambiando y va a ir migrando hacia otra zona y puede también ir creciendo. El hueso se va adaptando. ¿Qué es, por ejemplo, lo que ocurre con la rama mandibular? Si ustedes se fijan, en esta rama pequeña tiene una extensión sagital que es cortita para permitir la erupción de los 5 dientes temporales por arcada, ¿cierto? Los 2 incisivos, el canino y los 2 molares. Pero en una rama más grande, un adulto, necesitamos que aquí, en el borde anterior de la rama, haya más espacio para que erupcione el primer molar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí en el borde anterior de la rama? ¿Qué tiene que pasarle aquí para darle espacio a la erupción del primer molar?
se tiene que remodelar. ¿Cuál de los dos procesos de remodelación? ¿Tiene que haber abscisión o reabsorción? Aquí tiene que haber reabsorción. Y en el borde posterior de la rama va a haber abscisión. Por lo tanto, la rama no solamente va a crecer, sino que se va a trasladar, va a migrar. Por lo tanto, en la zona anterior va a haber reabsorción ósea y en la zona posterior va a haber abscisión. Eso es remodelación. ¿Por qué? Fíjense acá. Bendición temporal, canino temporal, primer molar temporal, segundo molar temporal. ¿Dónde termina la rama? Acá. ¿Cabe en este espacio el primer molar definitivo? No cabe. ¿Qué tiene que pasarle al borde anterior de la rama? Tiene que reabsorberse para permitir no solo la elusión del primer molar definitivo, sino también del segundo. Por lo tanto, en el borde anterior de la rama va a haber reabsorción, pero no puedo quedarme con una rama muy delgadita. Por lo tanto, en la zona posterior tiene que haber abscisión. Por lo tanto, la mandíbula va creciendo, va a ir creciendo, pero va a ir manteniendo su forma. ¿Por qué? Porque el crecimiento va a ser sincrónico de reabsorción, pero de abscisión ósea. Por lo tanto, la rama se va a mantener, pero va a ir migrando, ¿cierto?, hacia atrás. En cambio, la otra forma de que los huesos crezcan es por desplazamiento. Y no es nada más que tengo un hueso que está creciendo por abscisión ósea y como está articulado con otro hueso, ese hueso se va a tener que desplazar, se va a empujar. Si yo tengo un hueso que está articulado con otro y este crece, ¿qué le va a hacer al otro? Lo va a empujar. Entonces voy a tener un desplazamiento primario cuando un hueso desplace directamente a un hueso, al siguiente vecino que está articulado, o un desplazamiento secundario cuando tenga una estructura entre medio, tenga el hueso que está creciendo que empuje la estructura y esta estructura secundariamente empuje al segundo hueso. Por lo tanto, tengo desplazamiento primario, un hueso al crecer desplaza al hueso número 2, o un desplazamiento secundario cuando crece el primer hueso, desplaza al segundo y el segundo desplaza al tercero. ¿Ya? Ejemplo de desplazamiento primario, el hueso lagrimal, por ejemplo, al crecer va a empujar y va a desplazar al hueso, todos los huesos de la órbita, al etmoides, a los huesos nasales, a el maxilar, apófisis desde el maxilar. Entonces, como crece el globo ocular también desplaza directamente todos los huesos de la órbita. Y el crecimiento secundario, por ejemplo, tenemos crecimiento a nivel del cartílago condilar y el cartílago condilar va a desplazarse por toda la mandíbula hacia abajo y adelante. Ya. Vamos a estar. Entonces, resumiendo, vimos formación de tejido óseo prenatal, formación de tejido óseo postnatal. En el crecimiento prenatal, ¿cuántas formas hay? 2. Directa o intramembranosa, indirecta o endocondral. Me interesa que sepan cuál es la diferencia entre una y otra, porque hay dos procesos. Y eso es debido al crecimiento encefálico, funcional, ¿cierto? ¿Cuál crece más rápido? ¿Por qué se necesita rápidamente? ¿Cuál es la demanda funcional? ¿Por qué hay cartílago y no hueso en la base del cráneo? Esas cosas, esos detalles, ¿ya? Y luego, en el crecimiento del tejido óseo postnatal, también hay dos maneras. La remodelación, mediante los procesos de reabsorción y abscisión, y el desplazamiento que puede ser primario o secundario, que es cuando un cuerpo crece, empuja al siguiente. ¿Ya? Nos vamos a volver a ver el jueves, vamos a ver el crecimiento ya más detallado de la bóveda. ¿Bien? Vamos arriba al cuarto piso entonces.